Una cordial bienvenida a la conferencia del Modelo Internacional de Naciones Unidas SafeMoon MX, con el título Gráficas engañosas, manipulación basada en la ignorancia estadística. El día de hoy me complace mucho presentarles a un senior de marketing, experto en responsabilidad social, corporativa y sustentabilidad, doctor en marketing por la Universidad de Valencia, España. Postdoctorado en Data Analytics por el College of Business de la Universidad de Texas en San Antonio. Autor de 5 libros en las más reconocidas editoriales nacionales y extranjeras. El 9º investigador mejor calificado de Business Statistics y el primero de Latinoamérica. Miembro de la European Marketing Academy y la American Marketing Association. Investigacional número 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente se desempeña como profesor investigador de Mercadotecnia y Análisis en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Él es el doctor Alejandro Alvarado Herrera. Bienvenido. De nuevo, muchas gracias. Hola Cintia, buenos días. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un verdadero honor poder estar hoy aquí con ustedes para platicar un poco sobre pues, cómo somos ignorantes en términos estadísticos, ¿no? Y cómo no sabemos interpretar la información que se nos presenta y nos manipulan, consciente o inconscientemente, y por lo tanto a partir de ahí pues creamos nuestra realidad, interpretamos nuestra realidad y bueno, a partir de ahí opinamos y a partir de ahí hacemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, va a ser una plática, está prevista para unos 35 minutos, más o menos, ¿no? Luego abriremos un pequeño bloque de preguntas y respuestas que me ayudará Cintia, me hará favor de recibirlas en el chat y ella, cuando terminemos, bueno, pues elegirá algunas y entonces ya me las hará y con todo gusto las respondo. Les digo que es un orgullo estar con ustedes. La verdad es que estoy muy gratamente sorprendido de lo que están haciendo y qué bueno que están preocupados y qué bueno que están en movimiento para mejorar en general, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, déjenme compartirles la presentación y si les parece bien, nos arrancamos. ¿Vale? Entonces, bueno. La plática entonces se llama no me gusta lo que estoy viendo, debería estar viéndose ya compartida la pantalla y no PowerPoint. Aquí está ya. Muy bien. Entonces, bueno, la plática, como les decía, se llama Gráficas engañosas, manipulación basada en la ignorancia estadística. ¿Sabes? Y miren, esto lo habremos visto por alguna parte. La interpretación que está dando cada uno de esos personajes a un mismo dato, pues es opuesta o es distinta, y es distinta pues por muchas razones, ¿no? Y claro, cada uno afirma desde su convicción y desde su propia perspectiva, ¿no? Bueno, pues opina y seguramente o muy probablemente opinarán con gran certeza, ¿no? Y como nos pone por ahí el meme que nos acompaña, pues el mayor síntoma de ignorancia es creer que se sabe algo con toda certeza. Sin duda, decir eso o hacer eso, pues es una muestra flagrante de ignorancia. Pero, ¿qué pasa? Pues probablemente ya algunos de ustedes conozcan este efecto que se llama el efecto Kroger-Dunning, que descubrieron estos investigadores en 1999, respecto a nuestra propia ignorancia y cómo nos percibimos cómo autopercibimos respecto a nuestras competencias. Y esto aplica prácticamente para todo. Ellos lo hicieron en el ámbito de los estudiantes de licenciaturas, ¿no? Pero después se ha venido replicando los estudios y se ha demostrado que prácticamente en todos los ámbitos es como funcionamos. Y es muy interesante porque en el eje de las Y, de las X, está el nivel de competencia real que tiene una persona, es decir, cuando yo empiezo a desarrollar una actividad
soy neófito, bueno, pues tengo 0% de experiencia, cero, no conozco simplemente nada. E increíblemente se desarrolla un nivel de competencia autopercibido muy alto. ¿Sabes? Estamos aquí alrededor de 9 puntos. Esto lo han llamado el cima del monte de la ignorancia. Conforme va avanzando el nivel de competencia real de un individuo, es decir, vas aprendiendo nuevas cosas, vas practicándolas, vas trabajando con ellas, pues también es increíble que caemos prácticamente a cero en el nivel de competencia autopercibida. Entonces, cuando lo ignoramos, vamos allá con todo, ¿no? Y entonces, no, yo sí sé, déjame te explico, espérame, porque esto yo ya lo leí, ya lo vi, yo sé mucho, ¿no? Y conforme vamos aprendiendo, entonces vamos cayendo en ese valle de la desesperación, porque nos damos cuenta que sabemos muy poco y que somos muy poco competentes. Conforme seguimos avanzando, trascendemos a esa posición y nos vamos a esta parte de la curva, en donde la han denominado el camino del saber, es decir, sigo desarrollando competencias, sigo desarrollando conocimiento, sigo desarrollando saberes y empieza a mejorar y significativamente empieza a mejorar mi nivel de autocompetencia percibido. Hasta que finalmente eres un experto en algo, ¿no? Eres un experto en algo, tienes mucho tiempo estudiándolo, tienes mucho tiempo practicándolo y curiosamente, o no sé cómo calificarlo, pero bueno, si se dan cuenta, el nivel que alcanzan en la meseta de los gurús, quienes alcanzan ese nivel de competencia real, está por debajo, anda alrededor de, aquí en esta gráfica se muestra alrededor de 8 puntos, está por debajo del cima del monte de la ignorancia. Y eso es muy fuerte, pues, ¿no? Porque entonces quiere decir que una persona que es competente, que es conocedora, que es muy buena, que es un gurú en su especialidad, no puede competir en términos de nivel de competencia autopercibida con un ignorante. Y eso es bien grave, chicos. Y en el caso de las gráficas, lo utilizamos mucho, pues. Se hace mal uso de esas gráficas para mostrar datos que son concretos y que todo el mundo podríamos entender aparentemente de manera muy sencilla, pero manipulan, todo lo manipulan nuestra percepción y por lo tanto manipulan nuestra opinión, la opinión personal y la opinión. ¿Sale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tomás Alva Edison, a él le atribuyen esta frase: el 5% de la gente piensa, el 10% de la gente piensa que piensa, y el otro 85% preferiría morir antes que pensar. Bueno, vamos a graficar esos datos. Son 3 datitos, está muy sencillo. Vamos a presentar una grafiquita clásica de Pike, qué bonita o qué fea, como ustedes quieran, pero ahí está nuestra gráfica de Pike, ¿sale? Y entonces, ahí dice la frase, el 5% de la gente piensa, el 10% de la gente piensa que piensa y el otro 85% preferiría morir antes de pensar. Y entonces están representados en esa gráfica esos porcentajes. Bueno, pues no. ¿Sale? Ninguno de esos 3 porcentajes es correcto. El área naranja no representa el 85% de los datos. El área azul tampoco representa el 5% de los datos y el área verde tampoco representa el 10% de los datos. Por lo tanto, esa gráfica nos está engañando. Y nos está engañando de varias formas, de muchas formas. Bueno, pues ¿de qué forma? Primero, el área, decíamos, naranja en realidad representa solo el 68% de la superficie total del pie. El área azul representa el 9% y el área verde representa el 20%. ¿Sale? No el 10%. Como pueden ver, ni siquiera es que sean cambios ligeros o cambios moderados, son cambios muy importantes. En lugar de representar el 85%, representa el 68%. Es decir, representa 17 puntos porcentuales menos de lo que debería representar. Por otro lado, el área azul, que decía 5%, en realidad es
la cuarta parte del área verde, que representa en realidad el 20%. Bueno, vamos a verlo así, y entonces el problema es que si además, si suman las áreas que realmente están representadas, tampoco suman el 100%. Suman el 97%, como pueden ver ahí. Y es que hay otro 3% que está escondido. Me voy a regresar un poquito para que lo podamos ver. Pero que en esta pantalla que les presenté primero, no se aprecia ese 3% porque está escondido. Yo lo escondí, pues, justamente para engañarnos. Entonces, ese 3% que está ahí escondido, yo estoy manipulando, cuando menos en 3%, la percepción que ustedes tienen o que tenían de esa gráfica. Pues está mal, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. No es para tanto, Alejandro, tranquilo. Aguanta, ¿no? Estás viendo cosas ahí que no son. Bueno, pues vamos a ver más adelante. Lo vamos a arreglar como debiera ser. Esta área sí representa el 85%, esta área sí representa el 10% y esta área sí representa correctamente el 5%. Ok, ya está. Seguimos adelante. No, no está. En algún momento me hará caso la presentación de PowerPoint y avanzará. Aquí está ya. Vamos a ver. Vamos a detenernos un minutito aquí a revisar el asunto. El 5% de la gente piensa. El 10% de la gente piensa que piensa y el otro 85% preferiría morir antes que pensar. Según esto, ya estaría nuestro PAI adecuadamente conformado. Está un poco lento el PowerPoint. No sé por qué. Ya está. Bueno, pues resulta que tampoco. Sigue sin estar correcta nuestra gráfica y sigue sin estar correcta lo que realmente queríamos transmitir. En el texto, como pueden leer ahí, decía Edison, el 10% de la gente piensa que piensa, y sin embargo, en esa leyenda que teníamos de la gráfica, durante toda la presentación que hemos visto, decía cree que piensa. Por lo tanto, también estoy manipulando el contenido del propio mensaje de Edison con esa leyenda. ¿Estás? Entonces, bueno, esto simplemente fue un pequeño ejercicio para que vean cómo se puede manipular tan fácilmente la información estadística. Y yo sé que estoy hablando con gente que ha estudiado estadística. Yo sé que estoy hablando con gente de muchas áreas de estudios y que han visto y han hecho 20,000 presentaciones. Pero bueno, de todas formas, nos enfrentamos a eso. No importa qué tan expertos seamos. Bueno, pues según Huxley postuló que la ciencia y la técnica al servicio de los intereses de poder conducirán al mundo a formas sociales de dominación absoluta, a instituciones opresoras a las que nada quedará al margen, a las que nadie escapará. Bueno, eso es del Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y vamos a ver si ya me hace caso PowerPoint. Ya está. Oye, Alejandro Sajeras. Oye, Alejandro Sajeras. Ajá. ¿Sajero o sajero? Bueno, ahora vamos a verlo. Ya no calmamos, ahora vamos a verlo. Estas son gráficas que obtuvimos de distintos sitios web, inclusive especializados en el tema de la manipulación y de la información. Y bueno, en este caso, por ejemplo, fíjense cómo aparentemente hubo cambios muy importantes en el desempleo bajo el régimen de Obama, en este caso. Y entonces, la gráfica muestra que primero hubo una caída, de aquí para acá, luego hubo una subida importante,
pero luego volvió a caer y cayó muy por debajo del nivel inicial que teníamos. Esta gráfica, los datos son verdaderos, ¿vale? No están inventando ningún dato ni están cambiando nada de eso. El problema de esta gráfica es que en el eje de las Y no tenemos la base, no vamos de 0 a 10%, vamos de 8 a 10%. Por lo tanto, se exagera en sobremanera el cambio, ¿vale? En realidad el cambio representó 0.4%, pero como se muestra en la gráfica, fueron cambios muy fuertes durante la administración de Obama durante ese año, ¿vale? Vamos a ver otro. Esta otra gráfica, fíjense, trata de mostrarnos la persona que estuvo el número de personas que estuvieron con apoyo, algún tipo de apoyo social por parte del gobierno estadounidense, en este caso, contra el número de trabajadores de tiempo completo que tuvo Estados Unidos, ¿no? Y entonces, visto así, pues por supuesto que 108.6 millones de personas, pues son más que 101.7 millones de personas, ¿sale? Pero esta gráfica tiene muchas deficiencias. La primera y más importante es que las dos variables que está midiendo, no que está midiendo, sino que está representando, son variables que no son comparables entre sí. Tú puedes tener un trabajo en tiempo completo y de todas formas tener un apoyo social, ¿sale? No son excluyentes y por lo tanto, bueno, en definitiva no son datos que puedas comparar. Simplemente se trata de alarmar a la población. Y además, en el caso de la gráfica de las Y's, nuevamente no tenemos la base 0 ni tenemos la base 110 millones, que sería la natural ahí. Por lo tanto, se exagera mucho el cambio. Acá tenemos otra muy bonita. Acá tenemos una muy bonita que, como pueden ver, pues así como en el ejercicio que hicimos, con el caso de la frase de Edison, pues tampoco suma 100, ni los sectores del pie representan realmente las áreas que representan, ¿sale? Ahí está un pie que tendrá a lo mejor 33% cada una de las áreas, y sin embargo, bueno, pues hacen ver que con los números están tratando de engañar, ¿sale? No todo es exageración, no todo es feo desde el punto de vista gráfico, ¿no? Del diseño, saturado de colores, saturado de adornos, saturados de basura. Las gráficas en general, una buena gráfica debe ser una gráfica limpia, una gráfica que sea amistosa a la lectura, ¿no? En este caso, esta gráfica, por ejemplo, sí cumple con esas características. Es una gráfica limpia, que no tiene efectos 3D, ni tiene colores por todos lados, ni tiene información distractora. Pero tiene un problema muy grave. Fíjense cómo postula de la disminución del ingreso del retorno financiero de la educación superior. Y entonces muestra, primero, el eje de los Y's, otra vez, no va de 0 a 100,000 o de 0 a 95,000, sino solamente tiene un rango que es de interés del escritor para demostrar o para reforzar un punto que quiere reforzar. Pero entonces compara dos líneas, una que son los costos de la educación superior en Estados Unidos, ¿sale? ¿Cuánto te costaba la colegiatura? ¿Cuánto te costaba el alojamiento? ¿Y cuánto te costaba cualquier membresía que tuvieras por ahí? Y tiene, fíjense bien, aquí va contando, empieza y se va por 4 años, 5 años, ¿no? En el 1964, en 70, en 80, y entonces fíjense cómo va incrementándose cada década, cómo se va incrementando el costo de los estudios. Y en cambio, el salario percibido o la remuneración que puedes esperar por haber estudiado una carrera
pues subió en 1970, luego cayó en los 80, se estabilizó un poco en los 90, subió hacia 2000, cayó un poco hacia la década de 2010, sale. Pero está comparando esta línea azul, son 4 años de carrera contra 4 años de ingresos. Una carrera profesional, aquí, en cualquier parte del mundo, primero, no la vas a amortizar en 4 años, ¿sale? La vas a amortizar a lo largo de muchos años de ejercicio profesional. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también es delicado, es no están los salarios de las personas que no estudian una carrera profesional. ¿Vale? Una persona que no estudia una carrera profesional, pues muy difícilmente va a percibir $45,000 al año de salario. ¿Me siguen? A lo mejor van a percibir 12,000, a lo mejor van a percibir 10,000. Y entonces hay una gran diferencia que no está siendo considerada en esta gráfica. Y otra vez, no es que estén falseando información, la información es correcta. Hay otras como esta que la verdad es que me parece maravillosa y ustedes desde SafeMoon a lo mejor la pueden hacer famosa. Esta es una gráfica que pretende revelar cómo los científicos se equivocaron terriblemente, ¿no? Hicieron cálculos terribles, espectacularmente equivocados con respecto a sus pronósticos referentes al cambio climático, ¿sale? Y entonces, en la franja intermedia, de color rojo, rosa un poco oscuro, dice, es el área que los científicos, los científicos predijeron con un 75% de certidumbre que se modificaría la temperatura ambiental. Luego, en el área rosa, ponen, ok, este es el área con la que los científicos predijeron que con 95% de certidumbre que cambiaría el clima. Y en la línea negra dice, ok, aguas, este es el promedio oficial real de la temperatura, que ya se salió por todos lados de la predicción. Definitivamente los científicos están equivocados. Y esta gráfica lo demuestra. ¿Sale? Sorry, but not sorry. En realidad, lo que están haciendo aquí es que están tomando el dato negro, es un dato que viene de la temperatura del aire. Y las predicciones no se basan en la temperatura del aire porque donde se acumula el calor es en el agua, ¿sale? Eso es lo primero. Entonces, lo primero más relevante, pues, ¿no? Entonces, hacer este tipo de demostraciones dejan ver detrás una intencionalidad. ¿Qué intencionalidad? Bueno, pues en este caso, desacreditar a los científicos, desacreditar el propio fenómeno del cambio climático. ¿Por qué? Pues no sé qué intereses pues hay ahí atrás. No podemos saber quién pensó en diseñar esta gráfica y por qué se diseñó y por qué se publicó. Pero sí podemos saber que la intención es justamente desacreditar eso. ¿Sabes? Entonces, este es otro ejemplo de gráfica con ese tipo de problemas. Aquí vamos a presentar una gráfica de un paper, este paper de Cairo, que se los recomiendo mucho. Ahorita vamos a platicar un poquito más de él. Fíjense en esta gráfica. Este candidato, Nicolás Maduro, tenía esta diferencia enorme con respecto a este otro candidato, Enrique Capriles. Y no nos están engañando. Aquí dice 50.66% y aquí dice 49.07%. Entonces, nadie nos está engañando, nos están dando los datos. Pero la gráfica, como debe ser, como debe presentarse, es como está aquí abajo. Uy, perdón. Es como está aquí abajo. Ahí abajo sí que podemos ver la diferencia. Ahí sí nos podemos hacer una idea clara de qué tan separado está un candidato del otro. En la primera gráfica pareciera que el primer candidato arrolla, pues, ¿no? Está arrollando al segundo. Pues no, no es el caso. ¿Vale? Una más.
el cambio en el precio de la electricidad durante el gobierno en España de José Luis Rodríguez Zapatero contra el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, la gente venía quejándose en España porque el costo de la energía eléctrica, el precio de la energía eléctrica, había venido subiendo de forma sistemática desde 2004 hasta 2012. ¿Vale? Entonces, esto seguramente será algo para procurar reposicionar la imagen del gobierno de Mariano Rajoy. Lo que hace es, ok, fíjense, sí, sufrimos este asunto desde 2004, lo venimos arrastrando hasta 2012, en donde todavía subió. Pero ya cuando pude tomar las riendas del país y hacer las cosas, creo que está bien. Entonces, fíjense cómo cayó al 3%. Inclusive en abril, no solo no subió, recuperamos 6.7% el precio de la electricidad en el país. Luego tuvo un ligero incremento en julio, en agosto y en octubre. Hombre, señor presidente, qué bien, ¿no? Ha hecho usted un gran trabajo. El problema, chicos, es que la escala de tiempo es distinta. Aquí, cada una de estas barras representa un año completo. Y estas barras representan solamente un mes. Entonces necesitaríamos juntar todas esas barras y además cerrar el año con noviembre y con diciembre para poder tener una idea clara de si realmente el costo del precio de la energía eléctrica subió, bajó, se mantuvo o cuál fue su tendencia durante el primer año de gobierno o el año 2013 del presidente Rajoy. Si vamos a meternos ahora un poquito al coronavirus, SARS-CoV-2 y al COVID, ¿no? Que por supuesto nos agobia a todos y que por supuesto nos preocupa y estamos trabajando todos de la manera que podemos para cambiar esta situación y para revertirla y para asegurarnos de tener una vida de calidad y una vida saludable. ¿Sabes? Y aquí hay una gráfica que se presentó con datos hasta el 25 de abril. Les voy a recomendar también un sitio web de donde la obtuve, que hace un análisis crítico bastante bueno de este tipo de información y además tiene un apartado específico de COVID. Y entonces aquí nos dice, bueno, estoy comparando las muertes, el número de muertes diarias que se presentan que se presentan ya un pico en los países de Occidente, y es el número de muertes diarias con un promedio móvil de 7 días por número de días desde que tuvieron 3 muertes registradas. Y con las estrellitas vamos a representar los confinamientos. ¿Sale? Y entonces los presentan aquí en la gráfica. La gráfica también es una gráfica bastante limpia, es una gráfica bastante profesional, bien hecha, y los datos son correctos. El problema es que no podemos comparar la forma en que Estados Unidos contabiliza sus muertes por COVID con lo que hace Italia, con lo que hace Alemania, con lo que hace Grecia, con lo que hace México, con lo que hace China. Cada país tiene una distinta metodología para contabilizar las muertes y además tiene distintos tiempos para contabilizar las muertes. Por lo tanto, los datos de cada país no son comparables uno con otro, más allá de que además tendríamos que introducir el concepto de muertes por millón de habitantes o muertes por cada 100,000, no sé, una medida de incidencia, ¿sale? Para que no fuera el término absoluto, porque definitivamente no es lo mismo que mueran 2,000 personas en la Ciudad de México, donde hay 25 millones de personas, a que mueran 2,000 personas en una población perdida de Michoacán, por ejemplo, o de cualquier estado. Entonces, si esa población tiene 10,000 habitantes y se mueren 2,000, pues hombre, se está muriendo el 20% de la población. ¿Sale? Si en la Ciudad de México hay 20 millones y se mueren 2,000, bueno, pues obviamente no se está muriendo ni el 0.2% de la población, que no significa que no sea importante, simplemente significa que la medida que nos están dando en la gráfica no es adecuada para hacer comparaciones. Esta otra me encantó.
por el carácter pues eso, combativo, ¿no? Pero combativo desde una posición bastante poco adecuada desde el punto de vista técnico y científico. Fíjense lo que postea este señor, no lo conozco desde luego, Roy Barreras, dice, número de test a la población realizados por país. Colombia aparece en el último lugar, muy grave, cuando testear es la clave para controlar la pandemia y además reorientar aislamiento de los países. Y entonces pone el número de pruebas por millón de habitantes. Es una medida de incidencia que lo que pretende es hacer comparables justamente los números. ¿Sale? Ok, y aquí está. Y aquí están todos los países que en ese momento habían tenido pruebas que fueran más de 200 pruebas por cada millón de habitantes. ¿Sale? Y claro, ahí aparece hasta el final Colombia. Eso tiene varios asegúnes. Primero, Colombia, ok, sí hizo más de 200 test por millón. Faltan todos los países que están por debajo de 200 test por millón. ¿Qué pasa si hicieron 190 test por millón? Ya no entran. Pero desde el punto de vista político, para él es mucho más beneficioso decir somos el último lugar del mundo, si es opositor, somos el último lugar del mundo, que somos el lugar 50 de 170. ¿Sale? Entonces, ahí hay una primera falla o una primera manipulación de la información. Y lo segundo es que no necesariamente los países tienen la misma metodología para hacer las pruebas, ni las mismas políticas para hacer las pruebas a los individuos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una política hoy por hoy que es bastante generalizada, bastante abierta, y dice, ok, nosotros vamos a hacer pruebas a todo el mundo, esté o no sintomático, esté o no siendo tratado por algún médico, vamos a hacerle la prueba a todo el mundo. Y entonces hacen muchísimas, millones y millones de pruebas. No obstante, es el país que más casos tiene actualmente. Y entonces eso también demuestra o demostraría que no es correcto que testear sea la clave para controlar la pandemia. Después de ese tweet, y por eso lo pongo aquí a consideración y por eso los voy a dirigir al sitio que les voy a recomendar. Después de ese tweet viene una retahíla de tweets, un montón de tweets, en donde, sí señor, está bien, creemos que lo que hay que hacer es cambiar la ley, necesitamos iniciativas de ley, necesitamos que intervengan no sé qué sectores de la población. Simplemente es crear alarma, crear confusión a partir de datos que son ciertos. Bueno, como les pongo por ahí, ya casi terminamos. Voy a moverme de ventana. Un segundito. Me voy a mover de ventana. Y les voy a recomendar 3 lugares. Este, que es el del que estábamos hablando, de esas últimas 2 gráficas, me pareció bastante bueno. Tiene un sitio este especial que se llama Mentiras y Narrativas con datos de COVID, en donde, bueno, pues tiene videos, tiene casos de ejemplo con visualizaciones engañosas o falsas. Pone, por ejemplo, aquí, pone como ejemplo el caso de México, en donde están los municipios de La Esperanza y los municipios verdes, ¿no? Amarillos y rojos. Y en realidad lo que critica de este mapa, y además es comprensible, ¿no? Y es adecuada la crítica, es que el uso del color también modifica nuestra percepción. Y entonces, cuando ves verde, piensas que la cosa está bien. No está bien. Significa que puedes salir y que hay un riesgo alto de que te contagies, pero hay disponibilidad hospitalaria suficiente para atenderte. Y la velocidad de transmisión de los casos es reducida o simplemente no existe. Pero eso no significa que esté bien, que ya se acabó, que puedes salir. Sin embargo, la percepción de la gente es esa. Y por lo tanto, eso es lo que critican concretamente a ese mapa. Este es el otro que les mostré, el Financial Times, el número de muertes. Aquí está el post de Roy Barrera, en donde
Roy Barreras, perdón, en donde justamente está el post. Y si lo siguen, bueno, pues verán que hay muchísimos tweets que lo van siguiendo, ¿no? Y luego aquí les da algunos consejos, etcétera. Está bien este sitio. Y les voy a recomendar también ampliamente, este está muy práctico. Este es un infográfico que hizo Brian McReady, y son cinco formas en que los escritores te manipulamos a través de los datos. Y la verdad es que la infografía está bastante bien, presenta como distintas formas clásicas, digamos, de manipulación de la información, ¿no? Aquí omites la línea base, la base en el eje de las Y's, que ya lo vimos también en un par de ocasiones durante la plática. Aquí tenemos, manipulas el eje de las Y's, entonces aquí lo que haces es que amplías el efecto, aquí disminuyes el efecto, que como debiera ser, es mucho más amplio, y entonces lo manipulas para engañar, para manipular. Escoger datos que te convienen, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos del caso de la energía eléctrica en España, bueno, pues aquí está haciendo manipulación, tomando justamente meses, y acá tomando años, en donde se ve realmente el efecto que hace. Usar una gráfica incorrecta. Las gráficas de Pi, yo sé que nos gustan mucho y que hay mucha gente que piensa que son muy profesionales, pero no es el caso. Las gráficas de Pi son muy difíciles en realidad de interpretar, es muy difícil percibir de forma adecuada las proporciones, como vimos en el ejercicio que hicimos y en el caso de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que estaban 33%, 33% y 33%, y luego los números decían otra cosa, ¿no? Ir en contra de las convenciones. Por ejemplo, en este mapa de aquí se muestra la densidad de manera más oscura cuando hay poca gente y de manera muy clarita cuando hay mucha gente. Cuando la convención es al revés, el mapa tendría que estar más claro donde hay muy poca densidad poblacional y muy oscura donde hay densidad poblacional. Y la otra recomendación que les voy a hacer es este libro. Este libro es una maravilla, se llama Data Visualization, a Practical Introduction del profesor Kieran Helly, de la Universidad de Duke, que publicó la Universidad de Princeton. Lo interesante de esto, y ahorita les voy a pasar la liga, por supuesto, lo interesante de esto es que lo pueden comprar en Amazon, ya la versión editada al 100%, pero en este sitio web, que es el sitio web oficial del libro, tienen un borrador. Y este borrador, pues les va dando todos los santos y señas en realidad es el libro, ¿no? El libro no ha cambiado tanto, este es el borrador de 2018. Y la verdad es que es un libro muy recomendable porque trata el uso de las gráficas y los estadísticos en gráficas de una manera muy concreta, muy contundente, y además está basado en R. Por lo tanto, si les interesa también trabajar en cuestiones de este tipo, pues pueden tomar incluso los códigos que tiene el libro e irlos reproduciendo para ir adaptándolos a los gráficos que ustedes necesiten desarrollar. Y quería presentarles ya para cerrar el tema de cómo vemos los datos, ¿no? En este caso, todas estas que estamos viendo son representaciones inadecuadas de los datos, y me voy a detener solamente en algunas. Todas estas están mal. Todos esos gráficos tienen algún problema, ¿sale? Y ahí cuando entren al libro, podrán ver efectivamente qué problema en concreto tiene cada uno. ¿Cuáles son las principales cosas que hacen un gráfico malo? Que hacen un gráfico dudoso y que de entrada ya hay que no solo dudar de él, sino hay que verlo con ojos más críticos que de costumbre. Bueno, pues uno, por ejemplo, es que tenga mucha basura, ¿sale? Aquí este gráfico tiene una cantidad de basura impresionante. Cualquier cosa que no aporte algo
que no comunique un dato concreto, no tiene sentido que esté en el gráfico. Okay. ¿Qué sentido tiene que esté en 3D? Ninguno. ¿Qué sentido tiene el mapita o el pergamino de atrás? Ninguno. ¿Qué sentido tienen las sombras? Ninguno más que confundir. ¿Qué sentido tiene que las barritas, que cada una de las, bueno, que las barras también estén en 3D? ¿Y qué sentido tiene que los colores de las barras no sean sólidos? ¿Tiene sentido estético? Sí, a lo mejor, pero no tiene sentido desde el punto de vista de la comunicación de los datos. ¿Vale? Si hay por aquí diseñadores gráficos, coincidirán conmigo que, si el gráfico tiene que comunicar lo que tiene que comunicar. No tiene que comunicar más allá de eso en estas condiciones. Este gráfico, por ejemplo, me encanta. Este gráfico, por ejemplo, la cantidad de basura que tiene es enorme y la cantidad de información que tiene es muy poca. Entonces, ok, qué divertido a lo mejor pudiera ser, pero desde el punto de vista que nos ocupa, sin duda es un gráfico que está manipulando nuestra percepción y está manipulando la información, como la percepción que tenemos de la información. Aquí hay algo que, bueno, estos son gráficos que cuando tienes datos malos, o que no son los correctos, pero luego vienen los temas de percepción. Fíjense bien, aquí está la tabla con la que se conforma este gráfico. Y entonces, la columna 1 se supone que es 4 veces más pequeña que la columna D. La columna A que la columna D. Sin embargo, no es la forma en la que se percibe naturalmente en ese gráfico. De hecho, esta columna B tendría que ser la mitad de esta columna D. En el sentido estricto lo es, pero la perspectiva nos impide ver esa realidad. Y entonces no parece de forma natural que la columna D sea 4 veces la columna A. Si lo tuviéramos en 2 planos, sin tener la parte de 3 dimensiones, entonces sería mucho más fácil darnos cuenta de ello. Como en el caso de las columnas que presentaba también de los candidatos Maduro y creo que es Enríquez, el otro, cómo esas diferencias no se perciben. Las gráficas apiladas también generan muchos problemas porque no nos permiten, si bien nos permiten ver la tendencia general de algo, en este caso cómo va subiendo la tendencia de lo que quiera que sea, eso, sí nos permiten ver la tendencia global, pero las partes de cada una de las categorías se disfrazan. Se disfrazan porque pensamos que esa categoría es pequeña comparado con el resto. Pero no, esa categoría no es pequeña, esa categoría suma hasta ahí. Y no nos permite ver, por ejemplo, que la altura de este cuadrito verde, es la misma que este. No lo vemos. Y por supuesto no podemos ver la tendencia de esa categoría, porque nos disfraza la categoría general. La perspectiva, aquí por ejemplo, en este gráfico, claramente se aprecia cómo las líneas van acercándose, y acá no se aprecia igual. Y la única diferencia es el eje de las X. La distancia que hay del inicio al fin de la escala, que es mucho menor en la primera que en la segunda. Y entonces esa perspectiva también nos hace malinterpretar los datos. La cuestión de la percepción y la visualización de datos, ahí si ustedes ven los cuadritos negros, pues verán de repente que aparecen circulitos negros en las esquinas. Sin embargo, esos circulitos, por supuesto, no existen. Los circulitos nada más están en nuestras cabezas. Cosas que tienen que ver con los bordes, con los sombreados. Por supuesto, el tema de la 3D. Fíjense cómo la percepción es como es, pues, ¿no? O sea, el cuadro A y el cuadro B, aquí se ven del mismo color. Cuando en realidad el cuadro A y el cuadro B son de distintos colores, de colores muy contrastantes, ¿sale?
Entonces, perdemos la dimensión de este contraste por las 3 dimensiones y por la forma en que están dispuestos la sombra de los cilindros estos y estas dos columnas que están ahí. Y bueno, este libro la verdad es que es una maravilla, les va hablando de la parte de los colores, pueden ver también el tema de, por ejemplo, aquí abajo, a ver, toda la parte de la teoría Gestalt, que es muy importante, las leyes de la proximidad, de la similaridad, conexión, common fate, el layout de la figura y cómo todo eso afecta nuestra percepción y la forma en que interpretamos el mundo, ¿sale? Aquí hay consejos, etcétera, pero ya les digo, este libro es buenísimo, aquí están los canales adecuados a través de los cuales procesamos y presentamos datos. Está padrísimo, al que le interese este tema, pues bueno, puede con gusto verlo y estoy seguro que les va a resultar muy interesante. ¿Vale? Y déjenme ver. Y bueno, ahora sí, ya casi terminamos. Entonces, en las conclusiones y recomendaciones, hay que entrarle sin miedo a la estadística, no muerde. Hay que entrarle sin miedo a entender cómo se construye y cómo se interpreta una gráfica. Hay que ser muy críticos y dudar mucho siempre de cualquier gráfico que se nos presente. Porque si alguien quiere manipularnos, pues ya ahorita lo vimos, es muy fácil manipularnos, ¿sale? Y entonces, como humanos, pues, tenemos una capacidad muy limitada para manejar un determinado número de variables simultáneamente y somos muy buenos detectando patrones. Y entonces el problema es que cuando detectamos un patrón, nos quedamos con ese patrón y si yo te quise llevar a ese patrón y hacer que lo malinterpretaras, ya conseguí mi objetivo, ¿sale? Entonces, les recomiendo que sean esas cosas que les digo y les recomiendo estas 4 lecturas, ¿sale? O estos 4 sitios, el de Social Peak, de mentiras y narrativas con datos COVID-19 que acabamos de visitar, también el de 5 Ways Writers Use Misleading Graphs to Manipulate You, de McGrady, el de Data Visualization, de Healy, y este último, que es se me quedó ahí chueco en la diapositiva, pero no importa, el contenido es lo importante, que es el artículo de Cairo, del cual saqué los ejemplos de Maduro, creo que de la energía eléctrica, hay otro por ahí. Pero entonces, ese articulito se los recomiendo bastante, igual que el libro de Healy, ¿sabes? Y para cerrar, pues quedémonos con esta frase de Popper, que pues es uno de los filósofos de la ciencia más relevantes del mundo, de la historia universal y sin duda del siglo pasado. Popper dijo, la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Eso se conoce como ignorancia supina, ¿sale? Y es lo que tenemos que vencer. Bueno, pues sin más por el momento, chicos, les agradezco muchísimo la invitación, les agradezco mucho la invitación. Quiero agradecer especialmente, desde luego, a Cintia Navarro y a Juan Pablo Montoya por la invitación y por el trabajo que desarrollamos juntos. Cintia también, muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Un verdadero placer poder estar en este momento en contacto con tanto talento en tantas partes del mundo simultáneamente. Es maravilloso, pues, ¿no? Así que, bueno, pues sin más, dejo de compartir y le cedo la palabra a Cintia para las preguntas y respuestas. Adelante, Cintia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor Alvarado. A continuación, tendremos un espacio de preguntas del público. Y la primera pregunta es de Fernando Becerril González.
Pregunta, ¿por qué cambian los porcentajes? ¿Cuáles son las bases que cambian? ¿Cuál es la base de esta manipulación? Supongo que te refieres a la manipulación que hice yo del caso de la frase de Edison. Entonces, mira, Fernando, perdón, déjame compartírselos. Mira, la realidad es que esta gráfica, ahora, ¿por qué no se me vuelve a poner? Ah, ya vi, perdón. La realidad es que desde que construyo la gráfica, ahora sí, espero que la estén viendo. Ok, desde que construyo la gráfica, no está correctamente desarrollada, Fernando, ¿sale? Este 5% no es 5%. En realidad, el dato que yo le introduje para hacerlo era 10%. Ajá, ¿sale? El dato que yo introduje para crear este otro slide, este otro slice de la pizza, del pie, es 20%. Entonces, si tú te das cuenta, el área azul en realidad es la cuarta parte del área verde. Pero yo te engaño diciéndote que es la mitad. Y además te engaño diciéndote que la verde es 10% cuando en realidad es 20%. Pero como somos malos para identificar proporciones en círculos, por eso se aprovecha y se hace mucho mal uso de este tipo de gráficas. Y aquí, déjame señalártelo, en este espacio de aquí, está oculta otra rebanada. Está oculta otra rebanada que es del 3%. ¿Sabes? Entonces, en rigor, este 85 no es el 85, realmente solo es el 68. Este 10 no es 10, es el 20. Y este 5 no es 5, es el 9. Y por eso, en total, en las áreas que están representadas de colores son el 97% de todo el pie. El otro 3% está escondido ahí en donde está ese circulito. Y déjame irme rápidamente. Si me deja esto rápidamente, porque el PowerPoint no me ha dejado moverme rápidamente, pero vamos allá. Ahí donde está el tachecito, el de prohibido, ahí muestro esa rebanada. Muestro esa rebanada que estuvo oculta todo el tiempo. Y entonces es fácil, ¿no? Yo le quito el 3%, imagínate que tú estuvieras en unas elecciones y que el 3% fuera la diferencia entre que quedaras electo o no quedaras electo. Y yo lo escondo, ese 3%. Y digo, bueno, no es relevante, solo es 3%. Pues ese 3% son todos tus votos, pues. Entonces, así es como manipulé esa concretamente. Espero que fuera la pregunta y haberla respondido adecuadamente. Ok, muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pablo Fong pregunta, ¿cómo piensa que las gráficas influyen en la desinformación del coronavirus? De manera notabilísima. Y no solo las gráficas, también los números en sí mismos y los números que presentan, ¿sale? Por ejemplo, a mí me causa ya esta gracia, pues, ¿no? Me causa esta gracia que van contando, ¿no? Y cada vez aumenta el número de contagiados y cada vez aumenta más el número de contagiados. Este mundo va a explotar, este país se va a venir abajo, ¿no? Dios santo, pues claro que siempre aumenta el número de contagiados. Si nos ponemos a medir el número de contagiados de cualquier enfermedad, de cualquiera, pues obviamente el total siempre se va a ir incrementando. Aunque no haya una epidemia, aunque solo haya un contagio al año, pues se va a incrementar. ¿Vale? Pero, no, es el tema, decirlo con ese alarmismo, ¿no? Y con ese espíritu confrontador. Pero además, a mí me gusta mucho poder darme cuenta de cómo esos mismos datos y esa misma exageración y ese mismo
esa misma mala interpretación y manipulación se hace prácticamente en todos los países y prácticamente independientemente de su sistema político, de su sistema económico. Es simplemente ignorancia y estar golpeando a través de esa ignorancia. Estar golpeando a quien es el responsable o a quien se atribuye que es el responsable de. Y bueno, lamentablemente, pues la gente eso nos compramos, ¿no? Es que, claro, siguen aumentando el número de muertos. Sí, güey. Los muertos van a seguir aumentando. Siempre, porque cada uno de los que estamos aquí, ¿qué creen? Nos vamos a morir, todos. Ah, no, es que ya se murieron otros. Pues sí, ya se murieron. Sí, y está cañón, sí. Pero eso no quiere decir que a nosotros no nos vaya a pasar, ni que porque publiquemos alarmismo nos vayamos a salvar. Pues, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso. Pienso que se usa muchísimo para la desinformación y aprovechan al máximo la ignorancia de la gente. Y si lo hacen con los números, pues imagínense con las gráficas. Te manipulan lo que quieran. Entonces, hay que ser eso, muy críticos, chavos. Muy críticos, bien críticos. Es decir, no criticar por criticar, ni alarmar, ni mucho menos, sino tomar la información y observarla detenidamente y observarla de forma inteligente para poder ver, crearnos un criterio y crearnos una opinión que esté fundamentada, técnicamente fundamentada, científicamente fundamentada, y que no sea nada más lo que un político quiere o lo que un político dice o lo que dice el señor cura o lo que dice yo qué sé, quien diga. Entonces, eso es lo que opino al respecto. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Alfredo León. ¿Cree que el Big Data y la política podrían crear o bien aspirar un gobierno casi perfecto? Hombre, podrían aspirar a tenerlo, claro. Y sin duda, todo lo que tiene que ver con Big Data sí nos ayuda o sí ayuda a los gobiernos, y no solo a los gobiernos, a los corporativos, a tener mucho más conocimiento, mucho más profundo y mucha más comprensión de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Y pueden predecir nuestro comportamiento antes de que nosotros lo seamos capaces de predecirlo, antes de que nosotros tomemos las decisiones. Hoy existen algoritmos muy sofisticados de deep learning, de inteligencia artificial, pero profunda, ¿no? En donde la predicción de qué vas a comer hoy, tú, Cintia, la puede hacer mejor Google que tú. Porque sabe si saliendo, digo, ahorita no estamos saliendo, ¿no? Pero normalmente a lo mejor sabe que sales de la uni, sales del TEC en tu caso, sales y sabe que a esa hora, los martes o hoy sábado, los sábados sales a tal hora y te vas a tal lugar, acostumbras a ir a tal lugar con tal frecuencia y gastar con tu tarjeta de crédito o permanecer en un sitio tanto tiempo. Esa información y mucha más información, por supuesto, la tienen. Y además la regalamos, ¿no? Y además la regalamos felices del mundo porque, mira, me conseguí esta app. Ya me puse cuernitos y me puse orejitas y me puse viejito y me puse mujer y me puse no sé cuánto. Ajá. Toma, ya están con toda nuestra información regalada por nosotros. Y por supuesto, esa información es muy valiosa. No solo para los gobiernos y para las empresas. Entonces, sí que estamos ante una situación en la que, pues hombre, esas tendencias van a estar y van a seguir, pues no se van a detener ni por un momento. Apenas estábamos viendo en un curso con un profesor muy, muy respetado y a quien estimo mucho, el doctor Ashwin Mashle, justamente de la Universidad de Texas en San Antonio, un experto en visualización y de datos y en inteligencia artificial. Apenas estábamos viendo con él, pues todas estas creaciones que puedes hacer ya de imágenes, de videos, de voces humanas, sin que haya un humano de por medio. O sea, tú le dices a un sistema de inteligencia artificial, oye, créame una noticia falsa del COVID. Y te dice, ok, va, pum, pum, pum.
¿Cómo con qué estilito te gusta? Ah, pues yo lo quiero con el estilo del New York Times. O yo la quiero con el estilo de Wall Street Journal. Correcto, pum, le das clic, te genera la noticia falsa, que es una noticia que en realidad, bueno, es falsa, pero además no tiene información, ¿cómo decirlo? Tiene información que puedes confundir incluso lo que estás leyendo, confundirte mentalmente. Ajá. Y si quieres, además, te ayuda a distribuirlo sin que un humano meta la mano. Y si quieres que además lo narre alguien que parezca humano, lo va a narrar alguien que parezca humano, sin que exista esa persona. Entonces, ni siquiera tienes que pagar derechos de imagen de una persona porque no existe, se creó artificialmente. Así que sí estamos en una situación en la que o nos ponemos las pilas y nos ponemos, echamos a andar el coco a todo lo que da, o pues sí nos van a traer bastante más controladitos. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Eliseth Campuzano. ¿Qué opina del uso de gráficas para verificar argumentos erróneos, tales como los que buscan contradecir la realidad de feminicidios? Pues hombre, es una manipulación, sin lugar a dudas es una manipulación, y es una manipulación además muy malintencionada, ¿no? Es que no tienes por qué tratar de ocultar esas cosas, no tiene sentido, ¿no? Si no es por un interés, pues que no corresponde con el interés auténtico de la población, de la humanidad, pues, ¿no? O sea, si tú vas a estar ocultando que los números que el feminicidio, o vas a estar ocultando que el número de muertes por abortos clandestinos, o vas a estar ocultando, o sea, todas esas cosas, pues hombre, ¿cuál es el sentido? Lo único que vas a provocar con ello es que continúen esas tendencias feminicidas, que continúen esos problemas de abortos clandestinos, que continúen todos esos problemas, y no los vas a poder controlar. Hay una máxima de administración que dice que solo puedes controlar lo que puedes medir. Entonces, tienes que poder medirlo y además tienes que ser capaz de representarlo honestamente, ¿no? A lo mejor los resultados no te gustan. Ni modo, pues, no te gustaron. No se trata de que el mundo te complazca y te guste. Se trata de que las realidades son las que son. Y eso es lo que profesionalmente estamos obligados a reflejar. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Raquel Gaitán. ¿Cómo sugiere usted comprobar que los datos de gráficas utilizadas en páginas oficiales, tales como gobiernos, sean reales? A ver, depende. Afortunadamente, cada vez tenemos más información disponible, ¿no? Los datos de las estadísticas oficiales, pues hombre, dependen de las distintas dependencias, ¿no? Y entonces hay dependencias o hay sectores que tienen datos abiertos, por ejemplo, lo que está ahorita pasando con el COVID, se tienen datos abiertos. Entonces tú puedes entrar al sitio del gobierno en México, no sé, en otros países, pero en México puedes entrar y puedes tener acceso a la base de datos abierta. Es decir, los mismos datos que tienen los técnicos que preparan ese tipo de gráficas aquí en el país, tú puedes tener acceso a ellos y puedes corroborarlos, pues, contrastarlos. Y eso es algo que es una tendencia positiva, ahí sí que veo una tendencia muy positiva en México y creo que en el mundo, de tener más datos abiertos. Entonces, poder contrastarlos con esos mismos datos, ¿no? Cuando menos puedes corroborar que el análisis fue hecho correctamente o que la forma en que se está presentando es correcta y no que te están tratando de engañar con datos falsos. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la veracidad de los datos y otra cosa es la forma en la que presentas los datos. ¿Sabes? La veracidad de los datos, pues eso, hay que validarla así. De hecho, les voy a recomendar, hay un video por ahí en Facebook de CONACYT, en donde explica concretamente cómo se determinan los modelos y cómo se determinan las estimaciones de la enfermedad del COVID en México. Está padrísimo, al que le guste eso se puede meter, son 2 horas de algoritmos, de ecuaciones súper complejas, ¿no? Y de modelos bastante sofisticados,
Pero bueno, o sea, ahí te das cuenta que no es que estos cuates estén sumando 5 y 5 y los pongan en una grafiquita, pues. En realidad están llevando a cabo modelos matemáticos muy poderosos y bueno, es lo que hay. Entonces, tampoco creo que sea, en el caso concreto de COVID, estén tratando de engañarnos. Eso no lo creo en México. Creo que al menos la información oficial, hombre, sin duda se presenta de forma que, si también lo percibo, se presenta de forma que procure no alarmar de más a la sociedad, ¿sabes? Pero no creo que nos estén queriendo engañar con los datos porque son los datos que hay y nosotros podemos acceder a esos datos y podemos validarlos y graficarlos. Gracias, doctor. Ya por último, quedan dos preguntas. Ian Figueroa comenta, hay que ser críticos con las cifras, pero ¿qué tan conveniente encuentra usted la manipulación estadística en nuestro país, por ejemplo, para evitar efectos negativos en la población, tomando en cuenta cosas como la política y el sentimiento de seguridad? Saludos, maestro, y Te cortaste un poquito al final, Cintia. ¿De quién fue la pregunta? excelente participación. De Ian Figueroa. Ok. Hola, Ian, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá acompañándonos. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la manipulación estadística, no sé cómo poder decirlo en buen castellano. Ustedes son un público juvenil y no me gustaría estar mentando madres por aquí nada más porque sí, ¿no? Pero finalmente no es nada más porque sí. La manipulación estadística no debe hacerse. Es una práctica total y absolutamente errónea. Y hacerlo implica engañar, necesariamente. Cuando un científico manipula, cuando yo agarro unos datos y los manipulo, y con eso produzco un paper para un journal, lo que estoy haciendo es engañar al mundo con que ese conocimiento es. ¿Me siguen? Ese conocimiento no es tal. Y por lo tanto, el que yo haya visto maripositas o elefantes rosas, pues, o que diga que hay, pues no importa a quién le guste y a quién no le guste. No hay. Y el problema es que en la ciencia, justamente, va a venir otro investigador y va a decir, a ver, vamos, échame tus datos. Vamos a revisar lo de los elefantes rosas. Y va a encontrar que no hay elefantes rosas. Y entonces lo que va a pasar es que ese artículo lo van a bajar de la revista que lo haya publicado. Van a decir, ¿sabe qué, señor? No, lo que dijo este señor lo retiramos porque es mentira y no se reconoce más como conocimiento científico. En desprestigio del investigador, pero además el investigador ya generó un daño que es prácticamente irreversible. Es el caso de, por ejemplo, todo este movimiento que tenemos actualmente de antivacunas. Es terrible. Es terrible porque ahora por ponerte una vacuna te vas a hacer autista y te va a salir un lunar en el alma, ¿no? Y no sé cuántas cosas te van a pasar por ponerte una vacuna. Es ridículo. Y todo surgió por un profesor, por un médico que hizo un estudio y según él encontró esa relación estadísticamente significativa entre el autismo y la vacuna fulana de tal. Y entonces ahora ese movimiento nos ha llevado a tal grado, apenas estaba leyendo unas cifras estadísticas, de que alrededor del 50% de la población de Estados Unidos no piensa vacunarse contra COVID. Dices, a ver, compadre, estás muriendo, pues. Te vas a vacunar, es un procedimiento científicamente probado. Así hemos trabajado para erradicar la poliomielitis, así hemos trabajado para erradicar la viruela, así hemos trabajado para erradicar un montón de enfermedades que mataban miles de personas. Y ahora la gente dice, no, yo no me vacuno porque me voy a hacer autista. A ver, ya estás autista. Vacúnate, güey. No pasa nada, no va a cambiar nada. Y eso es justamente, Ian, producto de la manipulación estadística y de la manipulación y la desinformación de la gente. ¿Qué onda, Cintia?
No te Muchísimas escucho. gracias, doctor. Y ya para Ya. finalizar, un algo Ajá. más personal, de saber uno de sus mayores éxitos y uno de sus fracasos. ¿Qué Ah, consejo nos no. No sé si se me cayó la conexión. No te escucho, Cintia. si gusta, repito la pregunta. A ver, por favor, porque no sé si se cayó Sí, la conexión. sí, aquí la repito, no hay problema. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores éxitos y uno de sus peores fracasos? ¿Qué consejo nos dejaría para cumplir nuestras metas? Pregunta Saúl Ortega. Uf, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Cuál ha sido uno de mis principales éxitos y cuál uno de mis principales fracasos? De mis principales fracasos, o mi principal fracaso, voy a empezar por ahí, fue que no pude ser Eddie Van Halen, o no pude ser Aldi Meola, o no pude ser Paco de Lucía, no pude ser guitarrista de Led Zeppelin o de Queen o de algún grupo de esos, ¿no? Me gusta tocar la guitarra, me gustaba tocar la guitarra cuando estaba chavo como ustedes. Tenía una banda de rock, hicimos algunas cosas interesantes, ¿no? Y no nos iba mal porque era la época de rock en tu idioma y pues era padre, ¿no? Y entonces yo estaba dedicado profesionalmente a rock and roll, pues al rock. Eh, pero un día, pues me di cuenta que no tenía la capacidad, el talento para ser un gran guitarrista en el mundo, ¿sale? Y entonces, pues ni modo, decidí que tenía que dejar la música y ponerme a hacer algo con mi vida que fuera, en lo que fuera bueno, ¿no? Y entonces, ese mismo fracaso, ese mismo mayor fracaso, mi más grande fracaso, me llevó a mi más grande éxito. Y mi más grande éxito es ser quien soy hoy. Cuando yo tomé esa decisión, a lo mejor tendría, pues eso, o sea, sería un poco más grande que ustedes. Ajá. Yo tomé esa decisión como a los 20 años. Ajá. Y entonces yo pensé, bueno, ¿y para qué si soy bueno? Si no voy a destacar en el mundo por tocar guitarra, ¿en qué sí voy a destacar en el mundo? Y entonces pensé, soy bueno para la técnica, soy bueno para la ciencia, soy bueno para la escuela, soy bueno para la academia, ¿ok? Entonces vamos a darle duro con todo para ser un profesional, primero para poder obtener un grado profesional, y luego seguí y sigo. Y a pesar de que he trabajado para muchas organizaciones y soy consultor de empresas y he sido director y gerente de empresas y de instituciones, pues lo mío es ser un investigador científico y un buen docente, un buen profesor. Y transmitir la ciencia y transmitir la pasión por la ciencia. ¿Y qué creen? En eso sí soy bueno. En eso sí soy bueno. Y aquí estoy, pues, platicando con ustedes gracias a ello. Entonces, ese considero que es mi mayor éxito desde el punto de vista profesional. ¿Qué les recomiendo? Que hagan, que se dediquen a aquello para lo que sean buenos y que les guste y que les apasione. Si no les apasiona, están en el hoyo. No podrán salir, pues, o no podrán ser más allá de pericos perros, de alguien mediocre, si no hacen algo que les apasione. Hagan lo que les apasiona, hagan lo que les gusta hacer y háganlo bien, con una buena orientación social, que además sé que la tienen, porque por eso están aquí. Y entonces, pues eso, échenle todos los kilos. Y pues listo, chicos. No sé si hay alguna pregunta más. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Sin duda nos quedamos todos con mucha información de valor que nos servirá en un futuro y sin duda con la lección final que nos compartió. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Espero que podamos continuar con SafeMoon, este evento organizado para ustedes. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias por conectarse pues desde diversas partes del mundo. Por supuesto entiendo que como parte de la propia organización del evento pues hay representantes
pues, de los 5 continentes, ¿no? Pero también me da mucho gusto ver gente que no forma parte de la organización y que se han conectado, ¿no? Amigos, alumnos, de todas partes también del país, incluso del extranjero, ¿no? Por ahí vi conectada a varios amigos bolivianos, españoles. Entonces, bueno, la verdad es que estoy súper agradecido por la invitación y estoy muy contento y quedo a sus órdenes. Y nuevamente, Cintia y Juan Pablo, muchas gracias. Y gracias al TEC de Monterrey. Cuídense mucho, sean felices y rock and roll, chicos. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Sale, vale, bye.